Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Privilegiada. Hoy día estamos en Ascende con Diego Vera y Cristian Salas, nuestros amigos jóvenes abogados que comenzaron un emprendimiento jurídico que tiene además tecnología. Bienvenidos y qué bueno tenerlos acá para conversar un poco de qué significa esto, tecnología en el mundo jurídico. ¿Por dónde partimos, don Cristian? ¿Qué están haciendo hoy día con inteligencia artificial? Bueno, nos hemos dado cuenta. Buenas tardes, primero que nada. Primero que todo, sí, saludar a quienes nos están viendo. Buenas tardes, primero que nada. Agradecido por la invitación que nos hiciste para poder darnos a conocer. Claro, está en tu oficina, pero se entiende que es una invitación igual. Sí, no hay problema. Agradecido. Entonces se va a editar, no aparte de la entrevista, si tiene que ser una conversa real. Esta es la oficina de Ascende, como ustedes pueden ver, estos hombres están aquí en un piso como en Manhattan, ciudad empresarial. ¿Por qué, a todo esto, por qué decidieron ciudad empresarial? ¿Por qué les gusta tanto o prefirieron este lugar? Bueno, aquí nos damos cuenta que estamos cambiando un poco la forma clásica de hacer la tarea del abogado. ¿Ya? Hemos decidido estar cerca de nuestros clientes, ¿Ya? tener una relación directa, poderlos ir a visitar cuando ellos nos soliciten, ¿Ya? entrevistas permanentemente cada vez que lo requieran y en definitiva estar encima de los problemas cuando se presentan. Impecable. Y ahora volvamos a lo que nos convocó para partir. Inteligencia artificial, ¿qué está pasando? ¿Qué tienen que ver los abogados con la tecnología? Porque uno se imagina a los abogados en el centro, con colleras, caminando, con una pluma. No, primero que nada, o sea, en ese punto contarte que es un proyecto que estamos recién desarrollando. ¿Ya? Nosotros vemos que, de alguna manera, toda la pega de los abogados sigue siendo muy artesanal. ¿Ya? En el sentido de que no hay un concepto de gestión, de proceso detrás de lo que se hace. Y es una respuesta mucho más reactiva, no proactiva. Y nosotros queremos cambiar ese esquema. Pero, por ejemplo, para entender, cuando alguien llama al abogado y uno le pregunta, oye, ¿tienes la escritura? ¿Tienes el documento? ¿A eso te refieres? Eso no solamente a eso, Ya. eso es solamente una parte de lo que nosotros hacemos. Ya. O sea, nosotros digitalizamos todo el contenido legal del cliente y lo ponemos a su disposición para que lo tenga siempre. Pero a eso sumamos y le aplicamos a eso, por ejemplo, el contrato de arriendo que tiene, de la oficina donde está. A ese contrato nosotros le aplicaríamos inteligencia artificial y le ponemos la computadora lee la fecha, los plazos, el canon de arriendo, etc. Y de eso nosotros genera avisos que se le entregan al cliente. Entonces el cliente sabe que, oiga, ya llegan aviso, quedan 30 días para que usted avise que no va a renovar el contrato. Claro, uno nunca sabe eso. En realidad, nunca me ha pasado que me acuerdo en la fecha cuando quiero cortar un contrato y tengo que decir, pucha, ya me pasé o me faltan 3 meses y hay que empezar a hablar con el dueño del... O sea, bueno, y efectivamente, muchas veces cuando te ocurre esto, le mandan los contratos al abogado, pues él los tiene que revisar y te está cobrando por minuto que pasa o la forma en que haya pactado los honorarios. La idea que tenemos es que el software reconozca los contratos y no sea necesario ir al papel para ver lo que éste está diciendo. Claro. Excelente. Oye, ahora hablemos un poco de Ascende para entender por qué nace Ascende. Si alguien me dijera, oye, emprendamos y demos servicios jurídicos, yo le diría, siendo abogado al diablo, le diría, pero ¿para qué? Si hay muchos abogados, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿O por qué debería interesarle al gerente general de una empresa conversar con Ascende? Si uno levanta una piedra, sale un abogado, uno levanta la piedra, sale un periodista, un ingeniero comercial, como yo. Efectivamente, no quiero decir una sobrepoblación de abogados, pero sí hay harto. Pero la diferencia no está en la profesión, sino que en cómo hacemos lo que hacemos. Ya. Nosotros nos salimos un poco del esquema tradicional de la oficina, lo que te decía, ese rol como reactivo. O sea, surgió un problema, llamo al abogado. Nosotros Exacto. queremos instalarnos antes que eso surja. A ver, ¿cómo es eso instalarse antes? Porque normalmente cuando uno llama al abogado, cuando las cosas fallaron, o sea, cuando te llega la citación de la inspección del trabajo, Sí. uno llama al abogado, oye, tengo un problema. Cuando me llega una demanda o de acoso sexual, que hoy día hay mucha demanda de acoso sexual, me han dicho, obviamente me han dicho, porque me viene con cara de duda, pero me han dicho que hay mucha demanda de acoso sexual porque creo que llegar y demandar además. Cortemos aparte. Cortemos aparte. Vamos a tener problemas, la gente que nos está viendo me conoce. No me conocen, pero es lo mismo. Bueno, entonces, cuando uno llama al abogado? Uno llama al abogado cuando el problema ya explotó. Nosotros queremos ubicarnos antes de que explote el problema y prevenir la explosión del problema. Ya. Nosotros levantamos la información básica de la empresa, cómo opera, desde su estructura, desde que nace, todas las modificaciones que tiene, los empleados, las estructuras de poderes, los contratos vigentes que tiene con sus
en el fondo sus partners Los proveedores. con sus proveedores, como los proveedores estratégicos, en el fondo, cuáles son las relaciones jurídicas más importantes para esa empresa. Ahora, por supuesto, no podemos asegurar que nunca van a tener una demanda, porque uno es libre de demandar Exacto. cuando quiera, pero sí nuestro objetivo es que la empresa, nuestro cliente, tenga la mayor cantidad de probabilidades para ganar este juicio, que esté todo tan bien armado, todo tan bien completo, todo en orden, de tal manera que poder acreditar en caso de juicio que nuestro cliente cumplió con la normativa. Ahora vamos a un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando se trata de vender, ustedes también entran en la parte comercial. Efectivamente, Bueno, nuestro fuerte efectivamente es darle énfasis en la parte comercial. Aquí el tema de la cobranza, me van a mandar unos saludos a la cámara, un par de clientes que me den plata, pero voy a saltar esa parte porque después me la Si cortan. quieren lo vemos nosotros. Lo pueden ver ustedes, de hecho. Pero cuando uno factura, uno llega y factura nomás. Es lo que uno hace, porque confía que cuando lo reciben la factura, está todo bien. Sí. Pero hay un rol de la cotización, me dijiste antes de la... Efectivamente, o sea, la gente generalmente factura, manda por la rapidez que tiene que generarse los negocios. Ahora, dentro volviendo al tema de la inteligencia artificial, queremos que las facturas estén contrastadas con las órdenes de compra y estas a su vez contrastadas con las cotizaciones. Todo esto, la idea es que la inteligencia artificial, el software que estamos creando, haga una cotización que sea tan completa que para el común de los normales sea una especie de contrato. O sea, yo voy a mandar la cotización, además de estar identificado el producto o servicio que estoy entregando, viene una serie de cláusulas que en la práctica te hacen que sea un contrato completo. Dónde se entrega, fecha de entrega. Viene todo preformateado para que no queden cabos sueltos. Justamente, y si es que hay que negociar algo adicional, por ejemplo, que la cotización diga que este producto no se entrega con un seguro durante su traslado, si hay que cambiarlo, perfecto, lo redactamos en un contrato y complementamos la cotización, pero todo que sea igualmente rápido como si fuese la sola facturación. Perfecto, o sea, la idea es hacerlo tan rápido como se hace hoy día, pero sin dejar Agregando, cabos sueltos. justamente, la idea no es agregarle problemas a los proveedores, a los clientes, sino que simplificarles la vida en caso que tenga que ocurra un problema. Oye, ¿cuál es o sea, un poco que en buena medida es transformar esto en un proceso donde la parte comercial está unida a la venta, en el fondo está unida con la parte de facturación, y el proceso completo definido con etapas, con entregables, con responsables en cada minuto. La idea es entregar, pasa mucho también todo esto con una parte pedagógica. Nosotros, y es parte de nuestro esfuerzo, es enseñarle a los trabajadores en el fondo de la empresa cómo hacerlo, quitarle esa preocupación al gerente. Pero déjame ser contrario un minuto para entender mejor. Si uno le dice a las personas que tienen que facturar, emitir la guía de despacho, etcétera, cómo tienen que hacerlo, honestamente no creo que ocurra porque se lo dijimos, nunca he visto que ocurra. ¿Cómo resuelven eso? Paneles de control. ¿Ya? ¿Cómo es un panel de control en este caso? Nosotros se define un proceso dentro de la empresa. O sea, por el proceso, para facturar hay que hacer paso 1, 2, 3, 4. Efectivamente. Y el proceso de post-cobro también está dentro de ese proceso. Perfecto. Pero el proceso si se cobra de esta manera, estos son los pasos. Estos son los pasos. Y eso incluye la formación, la cotización que va aparejada. Se generan reglas de negocio entonces. Justamente. Y cuando alguien que factura o emite la orden de compra, o en este caso la cotización, se salta una regla, salta una alarma entonces. Claro. Ok, y el gerente general entonces la puede ver y decir, ¿sabes qué? Aquí pasó algo, los riesgos son tales cosas, o quizás voluntariamente, por premura del tiempo, decidió saltarse una etapa, pero todo esto con conocimiento de las partes. Ahora, ¿cuál ha sido el problema más grave que han visto entonces? Te pregunto para ver el valor que tiene. Respecto a facturas mal emitidas, ¿qué es lo que han visto o cuáles son los problemas más comunes? Porque hasta aquí uno podría decir, en general las facturas son bien emitidas, lo que pasa es que el cliente no quiere pagar. ¿O han visto problemas con eso? Hay varias cosas, pero un fenómeno muy común que nosotros vemos, que no llega el cliente por una factura porque la contraparte no le prestó el servicio que se yo le con la factura, oiga, pero no la rechazó dentro de plazo, tiene 8 días para resolver. Muchas veces son cosas tan sencillas como esa. Lo que nosotros planteamos no es una revolución ni reinventar la rueda. Nosotros hacemos pequeños ajustes en distintos niveles de la empresa, en cosas sencillas, muchas veces que puede parecer del sentido común, pero en conjunto
transforman efectivamente el resultado de una empresa y ayudan a que el gerente general se dedique a ser gerente general. Claro, ese es el tema de fondo. A venta. Claro, lo que no quiere un gerente general es andarse preocupando de que fue mal emitida la factura 1325 y que el cliente no quiere pagar. Nuestra parte de labor de establecer procedimientos al interior de la empresa es justamente buscar al responsable, al encargado, que tiene que dar el visto bueno para que siga a la siguiente etapa la facturación. La facturación tampoco, no la queremos terminar con la sola emisión de la factura. Todo tiene que seguir hasta el pago, pero para poder pagarse, la factura tiene que cumplir todos los requisitos y generalmente se olvidan cosas tan básicas como completar la glosa de la guía de despacho del lugar donde se entregó. Exacto, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con don Cristian Salas y don Diego Vera de Ascende, una empresa de jóvenes, abogados jóvenes, puedo decir todavía, ¿no? Porque están en camino a no ser, ¿no? ¿Tú qué edad tienes, Diego? 37. 37, pero representa mucho más. Vamos a dar la vuelta de este corte de Ascende en otro bloque de Conexión Privilegiada. Nos vemos en un minuto. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Conexión Privilegiada con dos jóvenes, no tan jóvenes, abogados de la empresa Ascende. Están incorporando inteligencia artificial en los servicios jurídicos. Y estamos preguntándoles por los problemas más comunes que tienen los gerentes generales en estas materias. Y una de esas era la cobranza, porque en este país y en otros países también la gente es muy tímida para cobrar. No es que no quieran pagar, son muy tímidos para cobrar. Entonces, ¿cuándo aparecen los problemas de cobranza? ¿Cuándo ya no se puede cobrar una factura? ¿Cuándo uno dice, ¿sabes qué más? Con este gallo ya no puedo hacer más. ¿Dónde se corta? ¿Cómo funciona esto? Me interesa porque tengo después pasamos a la tarjeta profesional. Saludos, don Víctor. Ya. Sigamos. ¿Cuándo se corta esto? Básicamente se va a cortar cuando la factura esté prescrita. Ya, las facturas prescriben entonces. La acción prescribe. ¿Cuándo va a prescribir? La factura va a prescribir un año. Ya. Esa es la regla general. Ya. Pero quiere decir que después de un año no hay nada que hacer. Es que... No, después de transcurrido un año vas a tener que iniciar las acciones ordinarias, comunes. Bueno. Vamos a tener aquí un juicio de 5 años con los gastos que todo eso implica. Entonces aquí insistimos en el punto. Hay que tener prevención para que eso no ocurra. Claro, porque pregunta, una factura de 3 millones de pesos, en un juicio de 5 años el juicio va a costar 5 millones de pesos por inventar un valor. Entonces la gente al final lo que está haciendo, entiendo, lo que hace uno, lo que he hecho yo de esto, es decir, ya sabes que esta cuestión se dio por perdida, porque el juicio es más caro. Y no hay certeza tampoco de que vaya a ganarlo. Y un tema más grave aún, que no la puedes castigar así solamente. El Servicio de Impuestos Internos tiene normas para poder castigar los créditos. Incluso si matemáticamente tú dices, este juicio me va a salir más caro que el cobro, puede ser que si aplicamos las reglas para el castigo de crédito, tengas que igualmente que demandar. Oye, ¿y qué es lo que falla aquí? Porque al final, ¿para qué estamos con cosas? Al tipo que no quiere pagar, en Chile, hasta donde entiendo, yo no soy abogado, es muy fácil no pagar. ¿Es así? Sí, yo me atrevería a decir que sí, es bastante fácil no pagar, basta que te cambies de domicilio o tengas una persona que diga que no vives ahí y él nunca se le va a poder notificar la demanda. Vas a tener que pedir la autorización al juez para que se pueda notificar por otros medios, pero vas a tener que acreditarle que definitivamente la persona no es habida. Pero más que particular estoy hablando entre empresas, por ejemplo. Es que ocurre lo mismo. Es bastante frecuente, sobre todo en este periodo de baja economía, que las empresas tengan que cerrar las puertas y prefieren esconderse y cambiarse de domicilio. Y ahí ya la empresa que vendió no tiene mucho, en la práctica no tiene mucho que hacer. Es que lo que puede hacer viene de todo el periodo previo. Claro, ver bien con quién está negociando, quién es el cliente, cuáles son las garantías, si va a ser un cliente frecuente o un proveedor frecuente. Bueno, cómo establecemos sistemas de garantías para que, llegado a este caso, podamos irnos con... Pero en la práctica, digo... O sea, así como los bancos tienen una norma que es conoce a tus clientes, creemos que en la empresa debe tener un mismo sistema o sistema similar. Pedirle IVA a quien le das crédito, pedirle información societaria, sobre todo en esta época, insisto, sobre todo en esta época en que la economía está complicada, es frecuente que, o nos han llegado muchas más consultas respecto a clientes que no pagan. O sea, en fondo, cuando la gente deja pagar, ustedes les suben el negocio.
Efectivamente. Claro, alguien que tenga, así es. alguien que se vea, Suele alguien que le pasar, sirva todo sí. esto. Ahora, respecto a los clientes, ¿de quién son los clientes? Porque yo he escuchado muchas veces que el gerente dice, no, mira, los clientes son de la empresa, pero los trabajadores, los vendedores dicen, no, los clientes son míos. ¿Cómo se zanja esa discusión legalmente? ¿Cómo se corta el queque? Este es un tema que Cristian ha desarrollado un buen... de hecho, probablemente nuestro... No sé Vamos si a hablar del newsletter en un segundo, pero el newsletter ¿de del qué 2 son los por 3 clientes? va a tratar de eso. Porque el cliente general siempre reclama, yo escucho que dicen, no, los clientes son de la empresa. Pero Efectivamente, en la práctica es así. ya no existe el compromiso del trabajador de permanecer muchos años en la empresa. Es frecuente que el trabajador se esté cambiando de una a otra porque distintos factores le pagan más en una o en otra. Y nos ha tocado ver cómo el trabajador se retira de la empresa y a la semana siguiente está enviando cotizaciones o llamados o correo electrónico a las mismas personas que atendía la semana pasada. Entonces aquí tenemos que el tema es si la cartera de clientes, de potenciales clientes, pertenece al trabajador o pertenece a la empresa. ¿Pero eso es legal? Que una persona renuncie y empiece a andar la cartera, es legal, me imagino, ¿no? Depende... Es legal, pero depende de cómo está estructurado los contratos de trabajo anteriores, cómo se hizo el finiquito, qué normas había en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. O sea, la empresa podría hacer mucho para evitar que se vaya un vendedor a fuga, sí. y haga su empresa propia y empieza a vender a sus clientes quitando el negocio a su antiguo empleador. Podrían hacer cosas Podrían antes. hacerlo, o sea, si usamos los contratos estándares que Ya. manejan generalmente los contadores, Ya. o estos contratos que puedes bajar de internet, efectivamente, si nos quedamos con eso, Ya. la cartera de clientes pertenece al trabajador. Así de Ya. tajante. Pero si le agregamos algunos pequeños upgrades a los contratos, Ya. por ejemplo, que al trabajador se le pague por la generación de esta cartera de clientes, alguna cláusula de propiedad intelectual o propiedad industrial, ya vamos minimizando estas posibilidades y en definitiva la empresa, en el evento en que el trabajador contacte A sus clientes de a siempre. su cliente, de frente a poder demandarlo. Bueno, de hecho uno ya está hablando de sus clientes, como si fueran propiedad de él. Está bien instalada la idea, ¿no? De que- No, o sea, Cristian está hablando No, de sí los se clientes de la entiende. empresa, pero... Se entiende, pero al final uno igual termina hablando de los clientes de Carlos, los clientes de Pepito. Y ahí es un proceso previo donde se diferencia cuál es la cartera que tenía de clientes que llega con el trabajador, con el vendedor cuando llega a la empresa, y cuál es la cartera que tiene la empresa de clientes frecuentes. Ah, perfecto. Entonces empezamos a diferenciar, mire, con esto usted puede hacer negocios después, con esto no, esto se lo pasamos nosotros. La empresa le aporta una base de datos y esa base de datos Tiene un valor. tiene un valor Tiene extra. una propiedad intelectual, me imagino. Ahora, se le puede Un pagar activo. al trabajador por ir agregando personas a esa base de datos. En el fondo, y se le compensa por el día de mañana no usar esa misma base de datos para beneficio propio, en el fondo, una vez que está separado la empresa. Porque el fondo... pero, No, que a diferencia de otros países, la Constitución chilena protege mucho el derecho de trabajar. Por eso, volviendo al tema, a la pregunta inicial, no podemos prohibirle al trabajador que contacte a otras personas, porque Claro. eventualmente podríamos estar violando su derecho constitucional de Sí. realizar cualquier actividad económica. Otros países, como España, solucionan este problema en que al momento del despido o de la renuncia se le paga una indemnización al trabajador para que no contacte a los clientes de la empresa. y eso queda firmado. Y eso queda firmado y se le paga un precio por limitarle este derecho del trabajador de trabajar. No compite, me llama. No compite, efectivamente. En la medida, las cláusulas de no competencia son aceptadas en la medida que haya efectivamente una compensación Claro. al trabajador por esa no competencia. Pero ¿qué pasa? En Yo Chile siempre- no existe norma al respecto. Sí, los tribunales superiores de justicia han emitido jurisprudencia y fallos en ese mismo sentido. Por eso recomendamos que en el contrato de trabajo efectivamente se estipule que la remuneración que se le paga al trabajador, parte de esta corresponde a la generación de una cartera de clientes. Ahora, en la práctica, me parece fantástico lo que estás diciendo, pero en la práctica lo que he visto es cualquier cosa. Digamos. He visto empresas tremendas que tienen unos contratos tipo desactualizados, yo creo que los bajaron, como tú dijiste, a internet, o el jefe de recursos humanos, el gerente de recursos humanos lo viene usando porque viene de otra empresa en que los usaba. No tienen, además de estos temas que son temas actuales, hay otros temas que tampoco contemplan los contratos de trabajo estándar. Por ejemplo, la utilización de correos electrónicos. ¿Cómo es eso?
Cuando ellos no usan la información que... Tu correo electrónico de la empresa tú lo usas para distintos fines, no solamente laborales, me imagino. Lo tienes conectado al Facebook, lo recibes correos de tu señora, tu hijo. Entonces, como al... Papá paga los alimentos. Papá paga la pensión alimenticia. Eso son pachonadas que uno tiene que recibir en este oficio. Ya, y bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Llegan cosas personales? Entonces, si no está regulado esto, ¿qué sucede con el correo electrónico? La Dirección del Trabajo ha dicho que pertenecen al trabajador y que el empleador no tiene autorización para inmiscuirse en la vida privada del trabajador. Por ende, pueden estar ocurriendo inclusive delitos al interior de tu computador. Por ejemplo, almacenamiento de pornografía infantil, descarga de programas y software ilegales. Tú no tienes autorización para revisarlo. Yo como empleador no puedo revisar ese computador. Efectivamente, salvo que en tu contrato de trabajo efectivamente se estipule una cláusula en que se prohíbe que el correo electrónico es solo para fines laborales. Siempre llegamos a eso, ¿verdad? ¿Cómo? Y en el reglamento interno. Además del reglamento interno. Siempre vamos a llegar a lo mismo, parece, a que el trabajo hay que hacerlo antes, no cuando ya... Efectivamente, prevención. ¿Y por qué nos cuesta tanto prevenir en Chile? Nunca prevenimos nada. Porque somos cómodos. El chileno es cómodo. Es muy cómodo. Todos los años llueve, todos los años pasa lo mismo, todos los años... Porque la prevención implica, de cierta manera, desnudar al cliente. Claro. Nadie le gusta escuchar los fallos que tiene. Claro. No sé, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al doctor para prevenir y que te haga un examen general para que te contara las posibles enfermedades? Cuando te dolía algo. Si no ya vas cuando te duele. Claro, exactamente. Cuando ya es tarde. Y ya cuando te duele vaya a la urgencia, ya porque ya está ahí. Claro, exacto. Y pasa un poco lo mismo con los abogados. Tengo una última pregunta y te voy a pedir que me la respondas a la vuelta del próximo bloque. ¿Qué pasa en un caso que vi hace poco, donde un ingeniero que trabajaba en una empresa de ingeniería, al ser despedido, borró toda la información? ¿Es legal eso o no es legal? Nos vemos a la vuelta en un próximo bloque de Conexión Privilegiada desde Ascende con don Diego Vera y Cristian Salas. Hola, estamos de vuelta en un nuevo bloque de Conexión Privilegiada en la empresa Ascende, dos jóvenes emprendedores, abogados que están agregando la tecnología a los servicios jurídicos. Y yo recién le pregunté a don Cristian qué pasa en un caso, por ejemplo, que vi donde, a propósito de la propiedad intelectual, un ingeniero de una empresa de ingeniería que hacía cálculos, cuando fue despedido borró todo y entregó su computador en blanco, formateado. ¿Hay delito ahí, don Cristian? ¿Se puede hacer eso? ¿De quién es la información? Bueno, la pregunta que hace es bastante directa y sin mucho antecedente. Habría nuevamente que revisar la documentación, si el computador pertenecía a la empresa, el software a quien pertenecía, el software de la empresa. La información era de la empresa o era información personal, pero a grandes rasgos yo me atrevería a decir que efectivamente podríamos estar frente a alguna especie de delito informático o de propiedad intelectual o industrial de la empresa. ¿Y cómo es la ley chilena en estos temas? Te pregunto porque vi un caso hace poco en el cual una persona que escribió un libro, hoy día ese libro es pirateado y parece que no le pasa nada a nadie. Se han vendido muchas unidades de su libro y de la versión pirata. Y no hay nadie en la cárcel que yo sepa. O en este caso, este ingeniero borra la información que era valiosa, no había sido respaldada y tampoco está ni preocupado. ¿Es blanda la ley en Chile respecto a la propiedad intelectual? Y si es blanda, si fuera blanda, ¿qué tiene que hacer un gerente general? Es blanda, efectivamente, como él lo dice, es blanda en muchos aspectos, y lo podemos ver en la calle. Uno pasea por huérfano subiendo y la cantidad de vendedores ambulantes con libros copiados de otros autores inmensa. Exacto, viste presencia de todo. Viste presencia. La verdad es que también es un problema cultural. Se ha ido generando más conciencia. Hoy en día las empresas cada vez es raro encontrarse con empresas que tengan software pirata. Hoy en día prefieren usar software libre antes que software pirata. Claro. Han habido cambios culturales, pero sí, y es muy difícil de perseguir, porque la cantidad de infractores son muchos. Entonces, eso hace que no hay una persona o un responsable único al cual dirigirse. ¿Qué pasa en otros países? No sé, en Estados Unidos me imagino, no creo que sea llegar y vender libros piratas, conociendo a los gringos, no creo que sea fácil. ¿Cómo funciona en otros países? ¿Cómo sabemos que somos relajados respecto a otros países? Mira, poniendo el caso de Estados Unidos, piensa en las películas en línea. ¿Sí? Los grandes servidores son, en el fondo, los grandes perdedores son ellos.
con el tiempo han ido cerrando los sitios, el FBI, qué sé yo, había una preocupación estatal para perseguir la violación de los ¿En Chile intentos. es tema? Falta mucho. ¿Qué pasa cuando la empresa quiere proteger la información? Porque, ¿cómo la protege? Muchas veces la información que maneja la empresa, recién nos contaba una persona del equipo que trabajó en un negocio en el cual algunas personas usaron información estratégica de la empresa para lucrar por fuera, hacer sus negocios por el lado. ¿Cómo se protege eso? ¿Qué hay que hacer? Que nuevamente volvemos, Jorge, al rol preventivo. O sea, uno después, pues, como siempre, el abogado llega, lo llaman para recoger los platos rotos. O sea, el individuo que ya hizo uso de toda la información de la empresa, los negocios, los contactos. Ya hizo el negocio, hizo todo. Hizo todo. Ahora, tú puedes hacer las denuncias que quieras a la fiscalía, presentar las querellas, policías, demandas civiles, pero todo va a estar en un asunto de probanza. Como decía mi socio Diego, es mejor prevenir, tomar los resguardos, no entregar la información o entregarle parcializada, cosa que el trabajador tenga solamente acceso a ciertas cosas que le competen. Es un error del empleador, del gerente, no tomar estas precauciones. Ahora, yo de repente veo que hay una especie de entreguismo porque ya están bajo el castigo, que he escuchado a más de un empresario decir, mira, si se lo van a robar, se lo van a robar igual. ¿Qué le dirías tú a un gerente que piensa así, que es muy común? Evitemos que se lo roben y prevengamos. Adelantémonos a esa situación. Hagamos todos los esfuerzos para que eso no ocurra, en vez de estar lamentando después de que hay gente que se va a aprovechar de alguna situación o va a hacer algo que es indebido. Siempre va a haber, está en la naturaleza humana. Exacto. El punto está en hacer lo más difícil posible, o por lo menos que vea la persona, el posible infractor, vea que hay una sanción a eso, que puede haber una sanción interna, una sanción social, fondo que pueda ser claro, despedido, sin indemnización, o que tenga otras pérdidas materiales en el fondo. Ya, pero uno podría en el contrato desincentivar a esa persona a salirse de esos cánones, poniendo una cláusula respecto a... Sí, o sea, lo que hemos visto que se está utilizando en Estados Unidos, Inglaterra, países anglosajones, es crear canales al interior de la empresa de denuncias anónimas. Perfecto. Si un trabajador tiene sospecha de que otra persona está haciendo algo indebido, puede denunciarlo de manera anónima y la empresa, el empleador, va a realizar una investigación interna. Y esto no solamente a nivel de trabajador, o de mandos medios, sino que incluso los mandos superiores, que son los que al final tienen los poderes, tienen las mayores atribuciones para cometer delitos, por decirlo así, los mismos trabajadores pueden denunciar a sus empleadores, tengan o no tengan fundamento. Claro, es una denuncia, ¿no? Es una denuncia, se tira... ¿Y eso en Chile es posible hacerlo, no? Sí. Porque no hay una vulneración de alguno de los derechos que ya no sé... Sí hay, si todo eso se puede hacer. Porque uno puede denunciar anónimamente a alguien, Pero hoy día con la legislación chilena yo Es que podría... estamos hablando de una denuncia al interior de la empresa. Sí, pero en Chile No- se puede hacer. En la medida que tú no lo estés acusando de manera incorrecta o haciendo publicidad, o sea, no le estés pero internamente, un injuriando foro de denuncia. o calumniando, sino que poniendo al tanto a la persona encargada de estudiar esto, advertir, Pero miren, los yo, departamentos de compliance generalmente desarrollan tienen esa función y Ya. tienen unidades de denuncia y está. Pero para llegar a implementar eso de manera efectiva, Hay que tener un cuidado único en este país. hay muchas provisiones que tienen que estar en los contratos de trabajo, Claro, tiene que, en el reglamento seguramente interno de la el contrato empresa, tiene que decir que el tipo acepta que el existe código de ética, el Claro. manual de buenas prácticas internas. En el fondo no hay, tú puedes, o sea, los abogados pueden redactar una cantidad de cosas impresionantes, pero si no hay una voluntad de cumplirlo, no hay una estructura detrás Claro, que letra acompañe, muerta. queda letra muerta. Oye, en nuestro país se está llenando de extranjeros y eso cambia el escenario. Por alguna razón creen que es el lugar adecuado para aquí emprender. Yo tengo una visión diferente, pero en fin, están llegando a Chile a buscar fortuna y estamos llenándonos de extranjeros. Y tengo un caso que ustedes también conocen probablemente, donde hay un empleador que trabaja como con 8 venezolanos. ¿Se puede contratar 8 venezolanos o hay un cierto número? Entiendo que hay una ley que dice que una cierta cantidad de chilenos, otra cantidad de extranjeros. ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con las visas de trabajo? ¿Es un cacho o no finalmente? efectivamente aquí nos estamos metiendo en un área de especialistas. Ya. Eh, Pero la esencia es antigua. es una norma que no se ha adaptado a los cambios culturales actuales, donde tenemos tantos extranjeros. La normativa actual establece, aquí los voy a latear un poco,
que en aquellas empresas que tengan más de 25 trabajadores, Ya. al menos el 85% de ellos deben ser chilenos. Y posteriormente establece unas normas sobre cuándo se consideran extranjeros o no. Por ejemplo, si ya llevan 5 años en Chile, se consideran chilenos para estos efectos de cálculo. Ahora, pregunta, uno con una mentalidad más liberal en esa materia, podría decir, bueno, pero si yo soy libre de emprender cualquier, la Constitución dice que yo soy libre de emprender cualquier actividad económica, ¿qué principio estoy violando si se me ocurre trabajar con puros colombianos? Y a mayor abundamiento, la Constitución garantiza igualdad de trato entre todas las personas. Claro, pero también yo tengo preferencia y si me gustan los colombianos para trabajar con ellos, porque de hecho los que he visto trabajan como alemanes más que como colombianos, trabajan duro. Yo podría decir, ¿sabes qué? Me gustaría una empresa de solo colombianos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se tiene que echar a regir ahí máximo 75%? La ley quiso proteger el 85. fondo, el 85, o sea, 85. quiso proteger en una empresa de determinado tamaño que asegurar la contratación de mano de obra en Chile. La verdad es que, a ver, las normas se escriben, pero no generalmente soportan el paso, muchas veces no soportan el paso del tiempo, claro, los exacto, cambios. exacto. O cuando se dictaron no estaban previendo situaciones como esta. Hoy en día Chile es un polo atractivo para mucha gente, más allá de la situación interna que tenemos, la economía que está por abajo, etc. Pero sigue siendo mucho mejor. Es menos malo. Es menos malo que algunos vecinos nuestros. Entonces, claro, la gente llega acá en busca de mejores oportunidades. Ahora, cuando llega, por ejemplo, un ingeniero civil industrial que conocí hace poco, venezolano, pero dice, oye, me acabo de bajar del avión, necesito trabajar, ¿puede un empleador contratarlo? ¿Qué es lo que tiene que pedirle? No, previamente tiene que contar con la autorización para trabajar. Ya. Formas de obtener esta autorización puede ser muchas y dependerá de la visa que esté solicitando. Ya. Si entra, por ejemplo, como turista, no puede ingresar a trabajar inmediatamente. Tiene que solicitar una autorización para el trabajo y esta a su vez amparada en una visa sujeta a contrato. Ya. O si la persona pertenece a un país del Mercosur, por el hecho de ser del Mercosur, puede postular a esta visa especial que tienen todos los países miembros, recíproca. Pero igualmente tiene que marcar en el formulario la casilla deseo trabajar y pagar un fee por ese permiso. ¿Pero cuál sería un consejo que tú le pudieras dar para que un gerente general que quiere contratar a extranjeros, no digo que se vaya a llenar de extranjeros, pero que quiere contratar a uno o dos extranjeros, ¿en qué se debería fijar? No, es muy simple, tiene que pedirle a la persona que le muestre el cartón, es un cartón tamaño de un cheque, donde se le autoriza a trabajar. Ya, perfecto. ¿Y ese está emitido por? Extranjería. Problemas comunes. Don Diego, hace un rato, Don Diego Vera nos hablaba de la relación agria. Cuando hay una relación agria, que las relaciones con el tiempo se van echando a perder y que los contratos tienen que estar pensados en ese deterioro de las relaciones. ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes ven en las empresas por no prepararse para esa relación que se va a vinagrar, como decía Diego? Bueno, uno siempre redacta un contrato pensando en la buena fe inicial. Nadie está poniéndose en el caso de qué pasa si nuestra relación comercial se rompe por X motivo. Nuestra labor como abogados es pensar en qué va a pasar en el evento que esto ocurra. Y aquí es donde tenemos que tomar ciertos resguardos, por ejemplo, el establecimiento de multa, establecimiento de plazo. Pero cuesta, ¿no? Al chileno le cuesta hablar de... Es Efectivamente. una conversación incómoda, porque tengo que decirte, ya Cristian, vamos a hacer, vamos a hacer una sociedad y mira, me gustaría que estuvieran estas cláusulas para protegerme. Es que uno llega como el abogado, como la persona, casi la persona no grata, a decirle a un individuo, oiga, mire, su socio para este negocio, en el fondo que usted quiere emprender, en realidad, mire, usted tiene que tomar ciertas precauciones, tiene que hacer ciertas cosas, tiene que cuidar aquí, allá. Y uno dice, no te preocupes, si con este gallo tenemos la mayor confianza del mundo, claro, no, aquí no va a pasar nada. Vamos a hablar a la vuelta de este corte en un próximo bloque de Conexión Privilegiada sobre cómo preparar la relación entre los socios, que siempre es un problema. A la vuelta de este corte en Conexión Privilegiada con el equipo de Ascende, abogados. Nos vemos a la vuelta en un minuto. Estamos de vuelta en el último bloque de este programa de Conexión Privilegiada con los abogados don Cristian Salas y don Diego Vera de Ascende, una empresa joven o no tan joven, con experiencia, que está incorporando tecnología e inteligencia artificial en la gestión documental y en sus procesos. Y estamos hablando de un tema peliagudo, podríamos decir, que es qué pasa con los socios cuando se juntan a emprender. Hoy día todo Chile está emprendiendo. Una vez a la semana se me acerca un gerente, cierra la puerta y me dice, me quiero ir de aquí, quiero emprender. Está todo Chile emprendiendo buscando un socio.
Pero siempre uno escucha al final que los socios son un problema. Un amigo me dijo los socios son un pasivo. ¿Por qué se generan los problemas? ¿Cuántas veces uno no ha escuchado que un socio, Sí. por culpa de un socio, terminó quebrado? Yo escucho siempre el problema de socios. Bueno, ahí nuevamente el rol es mucho más preventivo. Bueno, pero ¿cómo se defiende? Si ya sabemos que es preventivo, ¿cómo se defiende? Dame algunos tips. Dame algunos tips buenos para un gerente que nos está escuchando. Estructura de gobierno corporativa. ¿Qué es eso? Directorio. Anotemos, ya. Directorio, pero las pymes nunca tienen directorio, los llenan a mano. Dicen, oye, hay que llenar el directorio, trata el acta, Mal el hecho. acta. Es un error. Le dice Es a un la error. secretaria, mi hijita, ayer el acta que tengo que mandar a los abogados. Póngala ahí que estamos todos de acuerdo. Es que la gente parte Lo en ven chiquitito, por o sea, stickers. empieza una empresa chica y dice ya, con este caño no vamos a juntar, ya, el directorio, ya, mándaselo al abogado para que lo llene el abogado, llena nomás. No, hay que ir un poco más allá. Como dice el dicho, el poder absoluto corrompe absolutamente. Mira, Tenemos que tener peso y contrapeso al interior de la empresa. Si establecemos un directorio, más que juntarse a conversar y hablar de los nuevos negocios, quizás empezar a fiscalizar qué está haciendo la otra persona. ya. Pero ¿cuáles son las buenas prácticas aquí? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas empresas con las que trabajamos son empresas medianas. Y fíjate que los directorios, esto era una empresa de 50 millones de dólares al año, 60 millones de dólares, y los socios son amigos. Y me ha tocado participar en un par de directorios. Y como son amigos, nadie quiere pisar los callos al vecino, porque al final vamos a jugar juntos tenis el fin de semana. Es que, mira, lo que nos planteas también nos toca a nosotros. Como Ustedes dos, hacerme me imagino cómo van a ser los socios. directorios. Pero acá se Ahí las vacas gordas, ahí los directorios. y por eso lo decimos con cierto grado de experiencia y conocimiento. ¿Ya? Separamos los roles, un rol es el de amigo, otro es el de socio, y separamos las cosas. Cuando estamos hablando como abogados o como socios de una empresa, oye, no voy a dejar de decir lo que al otro le moleste porque no, estamos hablando de la empresa, que es un interés para nosotros, y cómo, o sea, algo que es común y que alimenta a la respectiva familia. Entonces, tenemos que hacer que esto crezca y no hundirlo por no decir las cosas. Entonces, hay que separar las cosas. Pero ¿qué consejo práctico le das a un gerente general Por que ejemplo, dice, conversar. yo tengo 3 Conversar. socios y somos 3 amigos del chico? Estructuras de poderes clarísimas. Ya, pero ¿qué es una estructura de poder y cómo se organiza la estructura de poder? Pero no en términos jurídicos, sino que por los No, acá, a ver, ya ando lo sencillo es quién puede hacer qué y cómo. Bueno, lo típico es que los 3 tienen los poderes plenos para representar legalmente a la Toma. empresa. La idea es limitarlo en el fondo, que haya un órgano decisorio, por ejemplo, un directorio, y de ahí bajen las decisiones y las ejecuten. Pero para entender, por ejemplo, una empresa que son 3 socios. Uno de ellos es gerente general, representante legal, y después una vez al mes sesionan los 3. ¿Cómo le limitan los poderes? ¿Qué es lo que más se usa? Montos. Limitar qué cosas puede hacer cada uno individualmente con ciertos montos como límite. Ya. Por ejemplo, que puede firmar cheques hasta 500.000 pesos y si quiere más necesita la firma de otro de los socios. Ya. ¿Qué otras limitaciones? El tipo de operaciones que se puede hacer. Perfecto. O sea, compraventa de inmuebles, no, requiere la firma conjunta en todo. Garantías a terceros por obligaciones de terceros, obligaciones propias también. Entonces son un montón de pequeñas limitaciones que nosotros en el fondo, agarramos un listado largo de las cosas que puede hacer una empresa, que seguramente lo has visto en las Sí, escrituras claro. de sociedad. Sí. Nosotros vamos diciendo, bueno, ¿esto conviene que sea uno solo o no? Ya, para ir a presentar solicitud ante la inspección del trabajo, bueno, no se necesitan tantos los Exacto. socios. Y ahí también viene el empoderamiento a mandos medios. Hay cosas que ya tienen que salir de las manos de los socios, ¿no? Y tienen que entregarle responsabilidades, por ejemplo, a la persona que lleva el control de personal, al que lleva en el fondo remuneraciones o finanzas, etcétera, y cada uno con roles diferenciados. Y esos roles diferenciados también van estableciendo, van limitando de alguna manera la injerencia de los socios. Los socios toman la decisión macro, un gerente general. Pero en el directorio, para que se entienda bien, los socios actúan como directorio, sesionan como directorio e instruyen al gerente general. Justamente. Sí. No necesariamente un socio director. No necesariamente. Pero está ¿Y pensando qué le en la recomendarías tú estructura. a una empresa mediana, por ejemplo, o a una empresa, al gerente general de una empresa mediana que nos está escuchando, a agregar un director externo en estrategiasdeventa.com? Yo creo que es muy conveniente tener, sobre todo el marco de empresas familiares. Lo que nosotros hemos visto con Cristian es que vemos que los cargos se asignan en función un poco de los afectos o la cercanía. Entonces participan en el directorio, no sé, los hermanos Claro. y el papá. Chuta, eso puede ser una mala fórmula para el éxito. Si quieren que esa empresa perdure en el tiempo,
lo ideal es profesionalizar los distintos estamentos de administración y la empresa, la familia conserva la propiedad sobre la empresa. En el fondo los socios originales se van saliendo, van quedando directores profesionales. Y lo que hemos visto también es que muchas veces se confunde el rol de ser accionista o socio de una empresa y tratarla como si fuese parte de su patrimonio. Una empresa es un ente independiente a las personas que lo constituyen. No porque sea mi empresa yo puedo tomar el dinero y cambiar el auto, cambiar la casa. Claro. Esto tiene que tener contabilidad propia. Ahora yo he visto mucho que los socios se meten. Estoy hablando de empresas grandes, que no lo voy a nombrar, pero empresas grandes, donde los socios se meten en la bodega a revisar el inventario. O sea, está bien, en calidad de director, en el fondo, tener un cierto grado de control, pero lo que está hablando Cristian va más hacia la injerencia, o sea, tomar la empresa, que es esta persona jurídica independiente, de la cual él es un socio accionista, tomarla como una extensión del propio patrimonio, claro, y manejarla como si fuera propia. No. Como si fuera la cuenta corriente del personal. Claro, no es. Oye, ¿qué consejo le darías tú, por ejemplo, a un gerente general que tiene un directorio que es de papel y que él está pensando, ¿sabes qué? No sé si formar un directorio formal, ¿cuáles son los primeros pasos? Traer un directorio de verdad. Ojalá tener uno, o sea, depende de cuántos directores tenga, pero por lo menos que uno sea un externo. Oye, ¿qué pasa con otro tema que es sensible, que me ha tocado en los directorios, de hecho, que es el tema de los robos? Robar en este país, si yo quiero, lo repito un caso, de un trabajador que se robó unos productos de la bodega, pero no alcanzó a sacarlos de la empresa. Lo pillaron con el paquete ahí cruzando la puerta, le dijeron, devuélvase. Oiga, pero ¿para dónde va con eso? ¿Para mi casa? Esto es verdad, qué locura. No, pues no se lo voy a llevar para la casa. Pucha, me pillaron, cáspitas, me pillaron. Entonces cuando querían hacer la denuncia, no pudieron porque nunca salió de la empresa. De la esfera de protección de la empresa. Entonces al final, y de hecho este trabajador reconoció que lo había hecho antes. Pero la ley chilena, ¿qué pasa con eso? Hoy día un trabajador puede robar mercadería de una empresa y no pasa nada, porque el robo hormiga en las empresas es pan de cada día. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué debería hacer un gerente general? Normalmente, Cristian, que nuestro experto en el área laboral, todo eso pasa mucho por los reglamentos internos. Pero siempre vamos a llegar al reglamento interno. Bueno, pero si te gallo con el reglamento interno que tú quieras, se roba la mercadería, lo pillan en la puerta. Es un rol preventivo también. El reglamento interno está muy mal visto, más que mal visto, está muy poco utilizado en este país. Uno baja el formato de la dirección del trabajo y eso es lo que tienen. Pero se puede establecer en el mismo reglamento interno que el empleador tiene alguna facultad de meterse a los casilleros, revisar. Eso no viola los derechos humanos ni la intimidad. Cumpliendo ciertos requisitos, no a la medida que sea aleatorio, claro, cortando los candados a la gente. No. Siempre con. Todo tiene que. No se veía los bloques de estos calcetines, no los lavas una semana, no creo. Claro, no, siempre con respeto a la persona, pero nuevamente tienen que construir la estructura de gestión legal en el fondo en torno a esos problemas. Ya, pero el reglamento, entonces tú me dices que está poco aprovechado. En Chile sí, muy poco. Ya, y lo copian pegar de la impresión del trabajo. Efectivamente. Ok, pero dame un ejemplo, aparte de revisar los casilleros a la gente, que uno podría mejorar el reglamento interno. Sí, reglamento interno de higiene y seguridad. Ya. Desde el uso de elementos de seguridad. Bueno, si no está contemplado, por ejemplo, el contrato de trabajo, el reglamento, el no uso de los elementos de seguridad, no lo puedes despedir si no lo usó. Ya, pero esa es la teoría, porque si yo lo despido, porque no usó los elementos de seguridad, lo tengo que indemnizar igual, ¿o no? Va a ser un asunto caso a caso. Ya, pero no creo, perdona, pero no creo que yo pueda despedir a alguien que no está usando la foto y el casco. Es que efectivamente tú lo puedes despedir si es que está atentando contra su vida, contra lo que sea. Pero la indemnización la tienes que pagar igual. No necesariamente. No. Vaya, si que está en el reglamento interno bien definido. O en su contrato, efectivamente. Ya. No pero te pregunto porque sé cómo funcionan las cosas en nuestro país. Pero hay que sacarle casi sacarse una selfie con el trabajador sin casco para poder probar que anda sin casco. Sí, pero ahora su palabra contra la tuya. No, lo que recomendamos normalmente es dejar amonestación escrita y con copia de la inspección del trabajo, y ahora es muy simple realizar estos avisos, se hace por internet. ¿Ha mejorado todo esto, no? Bastante. ¿Sí? ¿Qué cosas son las más importantes que han mejorado? En cuanto a tu el reglamento interno y cumplimiento de las reglas, porque al final esto más que la ley se trata de cumplir las reglas. Claro. Es que la empresa puede tener
2 normas, el contrato individual, tres normas. El contrato individual, el contrato colectivo y el reglamento interno. ¿Ya? No tienen más normas con las cuales regular la relación trabajador-empleador. Ya. Ahí es donde tiene que entrar a aplicar el gerente general. Y ahí es donde tiene que, y más que el gerente general, hay muchos distintas profesiones que tienen que ver aquí en el reglamento interno. Tenemos profesionistas de riesgo, tenemos abogados, tenemos expertos en mecánica para ver el tema de los vehículos de la empresa, tenemos alguna persona encargada que se dedica a ver el estado actual de los materiales de la maquinaria, que la maquinaria esté en buen estado. Que O sea, siempre vamos a llegar al fondo a prevenir y definir para que las reglas estén claras. Sí. Ese es como el resumen de la idea. Sí, efectivamente. Si alguien los quiere contactar, ¿cómo los puede contactar Cristian y Diego? www.ascende.cl Ascende como en latín, Ascende. Sí, ASCENDE. Ascende.cl, ahí Sí, se ve en la punto pantalla. CL. Muchas gracias por la entrevista de hoy día, súper interesante, aprendimos bastante. En resumen, si está viendo este programa, tiene que prevenir para no tener que ir a curar después los problemas de la inspección del trabajo y a ninguna parte. Nos vemos pronto en un próximo programa de Conexión Privilegiada. Muchas gracias. Gracias, Jorge.